Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Nueva tecnología de bipedestación en Colombia. Equipo que permite ponerse de pie a las personas con reducción de movilidad, funcionamiento electrónico, soportes de estabilización, diseño y fabricación a sus necesidades, garantía de mejora de calidad de vida. Contáctanos, tecnología a bajo costo económico. Transformando vidas, reviviendo emociones perdidas. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi Jumbo, calle José A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Aplica condiciones y restricciones. Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio con el doctor Norberto Tascón, a quien ustedes ya conocen y con quien voy a compartir este conversatorio previo a la posesión del presidente de Colombia, Iván Duque Márquez, mañana martes 7 de agosto. Saludo al doctor Tascón y le agradezco por estar aquí aceptando nuestra invitación al programa. Pues muy buenos días, José Alberto, para usted, para toda nuestra amable audiencia que a esta hora de la mañana esperan el informativo Nuestra Gente. Muy bien. Bueno, entonces vamos a aprovechar este día previo a la posesión del nuevo presidente para tratar de mirar algunos de los frentes, de los prismas que tiene la realidad de la entrega del gobierno saliente al gobierno entrante y de la coyuntura que vive Colombia. Podríamos decir que, en primer lugar, Santos ha enviado dos mensajes claros en los últimos días. El primero, en las entrevistas que ha hecho con algunos medios de televisión y con la revista Semana. El primero ha dicho: yo no voy a estar molestando al presidente de turno. De hecho, le agradeceré que no me tenga en cuenta, salvo que hayan situaciones de estado graves que ameriten una consulta. Con mucho gusto estaré allí. No estaré actuando en los medios, salvo que toquen mi honra, ha dicho con claridad. Pero al mismo tiempo ha planteado que en la última conversación que tuvo con el presidente electo Iván Duque le ha dicho que él no pretende gobernar con espejo retrovisor, que no pretende hacer tabla rasa de los programas y políticas públicas que el gobierno saliente deja montados y en operación, y que no va a desmontar el proceso de paz. Esas tres afirmaciones las ha hecho Juan Manuel Santos, y de hecho la vicepresidenta también salió a decir que es claro que ni ella, ni el presidente, ni ella están interesados en desmontar el proceso de paz negociado con las FARC. Ese es el primer punto que le pongo sobre la mesa para que usted me haga su propio análisis. Y de atrás para adelante, mi querido José Alberto, como ha venido planteando la situación. Yo creo que Marta Lucía Ramírez todavía no ha querido entender que ella no es el presidente de Colombia. Esas palabras de decir no vamos, suena como a paseo.
sobre todo porque Marta Lucía no es un componente determinante del Centro Democrático. Y usted sabe que allá las decisiones no se toman ni siquiera con Marta Lucía Ramírez. Que ella de pronto ha querido tratar de sacarle mucho partido a su vicepresidencia, claro que lo va a hacer. Exigió que le nombraran el ministro de Infraestructura, cuota que iba a ser para la doctora Susana Correa del Valle del Cauca. Sin embargo, allí en estas primeras de cambio, pues cuando el gallinero está alborotado, pues el presidente Duque ha querido, como no echarle más juego a esa hoguera, y en estas primeras de cambio comenzar con un ministro de la infraestructura del Partido Conservador, más cuando ellos ya han llegado al gobierno ni siquiera como Partido Conservador, sino como una especie de apéndice del Centro Democrático. Y lógicamente allí Marta Lucía Ramírez oficia como tal para exigirle a ese gobierno pues una serie de canonjías que las están entregando, pero yo particularmente pienso que esto no sea por mucho tiempo. Segundo, porque la independencia de Duque está más directamente relacionada con el presidente Uribe que con las mismas gentes que lo acompañaron en su etapa electoral hacia lograr el triunfo en la segunda vuelta presidencial. Y esto deja una trasluz en el que van a tener que estar muy tranquilos y sobre todo muy a la expectativa de qué va a pasar. Y allí entro en la primera etapa de lo que usted está planteando. Yo sigo creyendo que el expresidente Uribe va a tener un alto grado de influencia en lo que va a ser este nuevo gobierno de Iván Duque. Ojalá se cumpliera la premisa que usted está planteando, en el sentido de que se diera la posibilidad de que el señor actuara con mucha independencia. Sin embargo, lo ha venido reiterando y creo yo, uno tiene que partir la historia de Colombia ya en dos. Después de la Constitución del 91, el hecho más relevante que hay en este momento en el país es exactamente el proceso de paz que enmarca el gobierno de Juan Manuel Santos como una etapa que va a quedar el antes y el después de lo que va a ser la Constitución del 91. Implica esto que vamos a tener la alta posibilidad de estrenarnos primeramente con un modelo de gobierno-oposición, y segundo, donde vamos a tener la alta posibilidad de encontrar si es cierto que todas esas propuestas que se hicieron pre-campaña del doctor Iván Duque van a comenzar a aflorar, y si vamos a encontrar rápidamente, José Alberto, el deslinde que debe existir entre el señor Iván Duque y el señor Álvaro Uribe, que más pareciera por necesidad de gobernar, se pueda ir alejando el uno del otro hasta llegar, creo yo, a un rompimiento entre el mismo presidente, expresidente Álvaro Uribe, con el presidente electo Iván Duque. Luego nos encontramos en la antesala de lo que puede ser el anhelo que estamos nosotros pregonando, y sobre todo que nos vamos a quedar a la expectativa de hechos muy elocuentes, José Alberto. ¿Será el presidente Duque capaz de gobernar sin entregar la mermelada al Congreso de la República? Porque es que eso es lo que se está diciendo, que el señor Duque no va a aceptar bajo ningún punto de vista, José Alberto, tener que hacerle cumplir a los congresistas con su función institucional, pero teniéndoles que endulzar la boca para que actúen en favor del gobierno. Posición que ha dicho él reiteradamente en todas las ocasiones que no va a aceptar que su gobierno legisle al son de qué cantidad de beneficios recibe un congresista, que es lo que venía operando. Y el otro aspecto que me parece también muy importante es la postura que ha hecho el señor Duque de decir que no viene con revanchismos, es decir, no pongo el espejo retrovisor para ver
qué pasó en el gobierno de Santos y comenzar de ahí hacia adelante una nueva etapa. Yo diría que aquí no se puede dar esa condición, José Alberto, porque lo que ya está claro, y lo comencé diciendo, es que las condiciones políticas hoy del país han hecho que después de la Constitución del 91, este gobierno de Juan Manuel Santos sea el antes y va a ser el después. Va a ser el punto de quiebre donde nosotros tengamos que hablar muchos años de aquí hacia adelante, lo que pasó antes del gobierno Santos y lo que pasó después del gobierno Santos, que es una especie en el que vamos a encontrarnos con que Duque va a tener que tener muchos pantalones, pienso yo, para irse separando de esa postura del centro democrático. Pero también esos hechos van a tener que estar acompañados de las decisiones que comiencen a pasar a partir de mañana, cuando el presidente se posesione y expida el primer decreto, decreto designando sus funcionarios. Pero me imagino yo que el presidente debe tener sobre su mesa de trabajo un grupo de temas que son para él los fundamentales: la paz, o mejor, la renegociación del proceso de paz con las FARC, el caso del ELN, sigue adelante o no sigue adelante con las negociaciones, el caso del crecimiento del área cultivada en coca y la política de sustitución de cultivos o de aspersión con glifosato, el tema de Guacho y las disidencias de las FARC y lo que puede estar implicando para las relaciones de Colombia con Ecuador, entre otros, el problema de Colombia con Venezuela y la relación con Maduro, la relación de Colombia con Trump y cómo esto afecta a Colombia en el contexto latinoamericano, etcétera. Hay una serie de temas que son indudablemente complejos. Pero si tocamos el primero, que es de alguna forma el tema con el que llegaron al plebiscito ganando el no y a la presidencia anunciando que el proceso con las FARC era un proceso fallido para el país, que íbamos a entregarle el país al comunismo internacional y al castochavismo. ¿Usted qué sabe del tejemaneje político? Entiendo que la comisión primera del Senado es la comisión de la política, precisamente, la comisión que toca en primera instancia y que si en esa comisión no se aprueban los proyectos simplemente se mueren, ahí quedan. Pues bien, en esa comisión es donde tendrán que discutirse las reformas a la negociación con las FARC. Y en esa comisión, conformada por 22 congresistas, entiendo que solo tiene el Centro Democrático 4 congresistas, no más: José Obdulio, Santiago Valencia, María Bernarda Cabal y Paloma Valencia. Los demás son de otras organizaciones políticas, y los entendidos dicen que 11 podrían estar a favor de cambios, o sea, 7 más se le plegarían a la posición del Centro Democrático y 11 definitivamente no están por esa propuesta, lideradas entre otros por Gustavo Petro, que estará en la comisión primera, por Armando Benedetti, por Roy Barreras, por Luis Fernando Velasco, que son, digámoslo, pesos pesados del Congreso de la República. Pues José Alberto, yo particularmente creo, y vuelvo y lo repito, que hay temas que son vedados, además porque constitucionalmente están protegidos. Aquí no es cuestión de envalentonarse con el presidente y decir vamos a cambiar el acuerdo de paz, y por eso ya el electo presidente Duque ha manifestado que una de las cosas que le quede claro al pueblo colombiano es que no va a volver trizas el acuerdo y que él no va a gobernar con revanchismos. Eso lo dice el señor Iván Duque. Pero, José Alberto, los últimos trinos del presidente Uribe, que es como donde se encarna el gobierno de Iván Duque, recuerde, en la instalación del Congreso, mientras el presidente hablaba, el expresidente o el senador Uribe arrojó más de 60 a 100 trinos
criticando absolutamente todo lo que era el plantear de Juan Manuel Santos con relación a su gobierno. Y de ahí en adelante ha venido sacando una serie de trinos en el que inclusive trata a Juan Manuel Santos como el autor intelectual de todo lo que le está pasando en la Corte Suprema de Justicia. Es decir, el llamamiento a indagatoria, se lo está atribuyendo inclusive al gobierno de Santos. Luego, ¿qué es lo que va a imperar? ¿O es el criterio del partido político del presidente en la cabeza del senador Uribe Vélez, o es las decisiones del presidente elegido, no por el Centro Democrático, sino por una serie de colombianos que sumaron 13 millones de votos y que hoy pues lo tienen allí ya en la puerta de la posesión como presidente, pero también con la incertidumbre de los colombianos de decir con certeza, José Alberto, ¿será que va a gobernar con sus propias intenciones o necesariamente la influencia que es perversa del senador Uribe va a ser tal que el elegido presidente va a poder actuar con independencia? Y entonces allí es donde nos encontramos precisamente con lo que usted plantea. El Partido Liberal, Cambio Radical, el partido de la U, hay una fracción del Partido Conservador, los menos recalcitrantes por supuesto, y los partidos de izquierda, todos, incluidos los independientes, no están de acuerdo con que se vaya a reformar el acuerdo de la paz firmado y todas las normas que se han expedido con relación a lo que hay. Además, tenga como precedente el que el mismo gobierno demandó la ley que aprobó el reglamento de la JEP. Y esto allí por dos articulillos, como los llama José Dulio Gaviria, que lo que hicieron era decirle a los militares: no señores, ustedes no le van a ir allá a contar la verdad en la JEP, ustedes se tienen que someter a un tribunal completamente distinto y les vamos a crear ese tribunal porque es el alimento que ha hecho el Centro Democrático para con ciertos generales chantajeados que ya hoy o están retirados o están al interior inclusive algunos de las fuerzas militares, donde les están diciendo: nosotros les vamos a garantizar que ustedes no van a ir a la jurisdicción especial y allá no van a tener que cantar nada, estén tranquilos que nosotros respondemos como por esa tarea. Y resulta que allí, como usted bien lo plantea en esa comisión, lo más seguro es que esos dos artículos que metió el Centro Democrático con relación al reglamento de la JEP se caigan, porque son inconstitucionales y porque están en contra de un acto legislativo del que va a salvaguardar la Corte Constitucional, por un lado. Y por el otro, pues allí sí que hay unos verdaderos capos, digámoslo, de la legislación en Colombia, como son el caso de Benedetti, de Roy Barreras, de Luis Fernando Velasco, está el mismo Petro, está la niña esta la niña del Partido Verde, Angélica Lozano, que es una guerrera en ese sentido. Está el Polo Democrático, el señor Alexander López. Es decir, vamos a tener allí en la Comisión Primera de Senado a unos intérpretes que no van a querer, además porque fueron senadores anteriormente, y no van a querer que se cambie el acuerdo que ya ellos mismos aprobaron. Entonces ve usted que el gobierno arranca no con toda fácil, y aquí es donde viene el gran pulso. Ese Congreso que Santos tuvo que trabajar por 8 años y que le costó su propio desprestigio, porque hay que decirlo así. El gran desprestigio de Santos fue tener que entregarle la mermelada comúnmente llamada, o los cupos indicativos, a los congresistas que hicieron mal uso de él, porque allí se engendró una gran etapa de corrupción de la que tuvimos que ser actores presenciales la gran mayoría de los colombianos. El pueblo no se le está olvidando eso. Por consiguiente, si el señor Duque quiere sacar normas adelante, se va a encontrar allí con una muralla muy grande a la que sus congresistas, como es el caso de la señora Paloma Valencia, como es el caso de la señora Cabal, no les veo yo
la envergadura y la talla para defender eso que van a proponer se cambie. Por un lado. Por el otro, José Alberto, queda también en el interrogante y en el sentir cómo va a ser la postura, porque ya se están acercando los últimos días y creo que tuvo que reunir de afán a los presidentes de los partidos para decirles, bueno, ¿en qué están ustedes? Porque Cambio Radical y la U todavía no han definido si son partido de gobierno o son partido de oposición, y lo más seguro, como lo han venido manifestando a través de su presidente Iragorri y de Germán Vargas Lleras, que ya se reunió con sus senadores, es que ellos quieren adoptar una posición de independencia, y esa independencia a lo que los lleva es acoger al gobierno y ponerlo ahí al frente y decirle, mire, los únicos que tienen la salvación suya para sacar adelante reformas en el Congreso somos nosotros. Y recuerde que ellos hicieron un pacto de unión, Cambio Radical y la U, en el que han dejado ahora último al Partido Liberal allí en una especie de limbo político, porque el expresidente Gaviria, que es el presidente del Partido Liberal, lo ha puesto su propia colectividad contra la pared, diciéndole, el Partido Liberal no puede aceptar que la dirección del partido esté coaligada y esté dependiendo y caminando el mismo sendero que caminó el Partido Conservador para casi su extinción, porque ya identidad como conservadores se está perdiendo totalmente. No van a permitirle el Partido Liberal a Gaviria que tome ese tipo de decisiones que le pueden causar al Partido Liberal mucho daño, y en las huestes se está respirando ese ambiente. Luego, mire usted, 3 organizaciones políticas que pueden tener casi el 50% de la totalidad de los congresistas, pues en una postura completamente distinta, esperando como comodín del juego que ese grupo de independientes, del Polo Democrático, de los Verdes y demás, que están allá esperando y que no van a permitir que reformas constitucionales en contra de la paz pasen por el Congreso. Bueno, de todas maneras, ya dije, hay muchos temas que están en la agenda del presidente que mañana asume el gobierno. Pero miremos, salgámonos del proceso de negociación o de renegociación de lo que se hizo con las FARC y vayámonos a temas más, digámoslo, económicos, más de la vida cotidiana. El Consejo Gremial Nacional, a través de Brook McMaster, presidente de la ANDI, ha insistido a través de, ellos han creado como una especie de plataforma de Consejo de Concertación Nacional, que están planteándole al gobierno que debe revisar 3 aspectos importantes. El primero, revisar el tema de la protesta social. Segundo, revisar el tema del catastro, de cómo se valida el tema del catastro. Y tercero, definir pues la inversión económica que el país tiene con respecto a diversos tópicos de la coyuntura económica. En particular, dice Brook McMaster en su planteamiento que ellos buscan promover con el gobierno que entra un gran acuerdo nacional. Un gran acuerdo nacional para que los colombianos, sin diferencia de que hayan votado o no por Iván Duque, procedan a alinearse con el nuevo gobierno. Pero dentro de los 3 temas, el tema económico, ellos están muy preocupados por lo que llaman la línea negra de el medioambiental o de territorios sagrados, mejor, de las Sierras Nevada de Santa Marta. Eso viene de hace muchos años, desde cuando Horacio Serpa era ministro del Interior, por allá en 1990 y tantos, ¿sí? Que después en el 2010 o 2013 fue reglamentada, pero todavía sigue sin que se haga efectiva.
y el gobierno ahora en los últimos días ha empujado a que esa línea negra quede definida. Línea negra significa una franja de territorio que incluye a Santa Marta, a todas las playas de alrededor de Santa Marta, a gran parte de Sucre, a gran parte de La Guajira, donde se considera que esos territorios son de las 4 comunidades ancestrales, los Cogis, los Wiwa, los Arhuacos y otro que se me... ¿Guayú? Los Guayú, sí, o los cancuanos. En esos territorios no habría ejercicio del poder gubernamental, porque son territorios sagrados y por lo tanto no se someterían a consultas medioambientales ni a consultas de inversiones nuevas, y eso a los empresarios unidos en el Consejo Gremial Nacional los tiene muy preocupados, porque dicen que allí pues hay planes de desarrollo, hay petróleo, hay explotación de minera, recursos, hay carbón, hay petróleo, hay níquel, hay gas, etcétera, y que eso sería tanto, dicen ellos, tanto como seguir insistiendo en una teoría según la cual las minorías terminan imponiéndose a las mayorías. Y eso lo dice y lo conecta con la protesta social. Dicen, ¿por qué los arhuacos, los cogi, los cancuanos y los wiwa pueden quedarse con esa tierra si el común del país la necesita para explotación? ¿Por qué? Y eso lo conecta con ¿por qué los maestros pueden hacer huelgas y afectar a 8 millones de escolares sin que pase nada? ¿Por qué el grupo de pilotos de Avianca pueden hacer huelga y afectar a todos los colombianos que necesitan movilizarse por vía aérea? ¿Por qué cuando hacen un paro camionero o un paro de indígenas y campesinos en las carreteras del Cauca, los campesinos que sí quieren sacar sus productos y necesitan sacarlos no los pueden sacar? Entonces, a eso se refieren cuando Guillermo Botero dice que hay que reglamentar la protesta social. Entonces, miremos cómo, por un lado, la famosa línea negra de la Sierra Nevada de Santa Marta la conectan con las protestas y con lo que llaman ellos la imposición de las minorías a la voluntad de las mayorías. José Alberto, arranco diciéndole que, a diferencia de los que no pertenecemos a esas etnias directamente, digámoslo, porque todos somos en Colombia descendientes de esas etnias, yo lo que sí creo es que el grueso del país, de los colombianos, tenemos que respaldar esa decisión. A los empresarios les importa un carajo la suerte del país. A ellos no les importa sino el dinero. A los empresarios no les importa sino cómo hacen mucho más dinero para sus dueños, ni siquiera para ellos. Porque los gerentes y todas estas personas y estos que ofician como directores de gremios y de toda esa cosa, son una especie de mandadero de mensajes de los dueños de esas empresas, que son 4 familias. Eso que denunció Gustavo Petro permanentemente. Y eso con lo que usted arranca hoy, en esta segunda parte, José Alberto, es exactamente lo que planteó Gustavo Petro. Vea usted las contradicciones que se presentan en la política. Y hoy las está recogiendo el señor Duque, como que hagamos un acuerdo entre todos. Petro decía abiertamente, Álvaro Gómez Hurtado propuso un acuerdo en lo fundamental del país. Y es exactamente eso. Hoy están echándole mano a eso. Lo que pasa es que no tienen siquiera el pundonor de decir, hombre, esta propuesta de mi opositor era buena y yo la recojo y la coloco a beneficio de las gentes de Colombia, porque lo único positivo que yo le he escuchado al señor Duque decir es que va a gobernar para los colombianos, los que votaron por él y los que no, cosa que estamos esperando todos y que esperamos eso realmente se materialice. Pero yo sí comparto, José Alberto, porque la suerte del país y de los colombianos, lo digo de corazón, está en manos de esas organizaciones indígenas, José Alberto, porque está en la Constitución escrito, porque en la Constitución del 91, en la reforma constitucional del 91, lo que dejó claramente establecido es que las regiones indígenas o los territorios indígenas que usted bien llamó, son los territorios sagrados, son los que nos permiten o nos van a permitir a los colombianos, José Alberto, que los páramos no se acaben,
Que no sea más importante la explotación minera que el páramo de Santurbán arrojándonos agua a los colombianos para que podamos alimentarnos de ella. Que no va a ser menos importante la conservación de la tierra como tal, como elemento de vida, y más aún, cuando no se esté acabando en esos territorios ancestrales lo que es la esencia fundamental del ser humano, y que nos lo demuestran y nos lo enseñan permanentemente las etnias indígenas, y es la Pachamama, querer la tierra, amar la tierra, porque ellos manifiestan que allí está la esencia de la vida. Y uno no necesita ser un letrado pues de 1000 batallas para entender que cuando se estén acabando los nevados, se estén acabando los páramos, se estén acabando esa parte alta donde ellos viven, sencillamente estamos acabando con la posibilidad de que estas personas nos den ese recurso tan importante que es el agua. Entonces, José Alberto, yo sí no comparto absolutamente nada, ni estoy de acuerdo con estos empresarios, y ni siquiera empresarios, con estos amanuenses de los grupos económicos, porque son una especie de boca por donde hablan los dueños de la economía del país, que son 4 o 5 familias máximo, y donde le dicen al país que no importa, hay que acabar con toda la naturaleza, hay que acabar con la vegetación, hay que acabar con todo, a cambio de obtener riqueza. Y como se ha demostrado, por ejemplo, fíjese usted, que en el páramo de Santurbán es donde están las mejores posibilidades mineras, especialmente extraer oro, como en la Sierra Nevada de Santa Marta se ha descubierto que también hay posibilidades mineras, como se ha descubierto allí en la Orinoquía, que están los grandes yacimientos de petróleo, pues inclusive llegaron a proponer que no había ningún problema para acabar con la Sierra de la Macarena, y que se seque ese caño cristales, que eso pues sí es muy bonito, pero es que eso no es lo necesario del país. Dígame usted a dónde puede llegar un país con esa conciencia, que pareciese es una especie de réplica de lo que es Trump en el mundo. A Trump le importa un carajo que se rompa el hoyo atmosférico y que se caliente la tierra todos los días más y más, a cambio de que ellos puedan tener mucho más dinero, como si en una tierra arrasada pudieran vivir ellos, así tuviesen toda la plata del mundo. Miremos ahora otro aspecto. Ya dije hace un rato que en las últimas entrevistas que Juan Manuel Santos ha hecho, ha dejado claro que él no va a seguir interviniendo, y el mensaje de fondo es que lo que importan son las instituciones y no tanto los líderes caudillos. O sea, él está diciendo, yo ya ejercí la presidencia, que es la institución, y fui presidente o soy presidente hasta mañana a las 3 de la tarde, digámoslo así. Sí. Pero a partir de mañana, yo ya por el hecho de ser expresidente, no soy una institución, seré un ciudadano más, que tuvo la dignidad de ser presidente, es decir, de ejercer la institución de la presidencia, de ocuparla. Es un mensaje claro a lo que ocurrió, por el contrario, con el expresidente Álvaro Uribe, que después de sus 8 años de gobierno, en los 8 años subsiguientes que tuvo Juan Manuel Santos, nunca dejó de obrar como una especie de presidente sin título o sin cargo a la sombra, poniéndole palos a la rueda, criticando, cuestionando, denunciando, boicoteando muchas de las decisiones del gobernante en ejercicio de esa presidencia, de esa institución. Entonces la pregunta que surge es, aunque ya lo ha dejado usted entrever, que Duque no tiene la autonomía ni la capacidad para autonomizarse del Centro Democrático y de Álvaro Uribe Vélez, pero a ver, ¿no será que puede ocurrir? Ahora mismo el expresidente Uribe está encartado con una indagatoria. Esto ha generado muchas suspicacias, ha generado muchas, digámoslo, mucho debate. Los mismos miembros del Centro Democrático han estado medio atónitos. No ha sido muy claro que haya una unidad de partido frente a la defensa de lo que ellos llaman su líder natural, y se le cuestiona al presidente electo, que fue muy tibio para manifestar su apoyo al presidente,
y por el contrario, quienes vemos al presidente por fuera del Centro Democrático decimos se le estaban yendo las luces porque estaba defendiendo a alguien sindicado que por más que sea expresidente es sindicado. ¿Por quién? Por otro poder, por el Poder Judicial, y él no podía o no puede meter las manos allá si quiere garantizar el Estado de Derecho. ¿Usted cree que con el encarte que tiene el expresidente Uribe va a lograr Iván Duque zafarse un poco o eso lo va a acabar de enredar? Yo diría que por el contrario, José Alberto. Usted recuerda que cuando comenzaron estas cosas en contra del señor Álvaro Uribe, el señor Duque, sin ser elegido presidente y posteriormente ya elegido, manifestó abiertamente que él metería las manos a la candela, porque el presidente era un hombre honorable y porque al presidente no se le podía siquiera llamar la atención en esas condiciones, es decir, de manifestar que él era una especie de artífice de todas las desgracias que ha tenido el país. Pero vea usted que eso se convierte en su boomerang, donde va a tener que tomar una decisión, y eso será muy importante porque es un punto para seguir sometido a la voluntad del expresidente o tener que crear una independencia. Y ahí es donde va a tener que aplicar lo que dijo en alguna ocasión en esos debates políticos que se hicieron en algunos por los medios de televisión y medios de comunicación en general, donde él, con esa pregunta que usted está formulando, que se la hacían reiteradamente, dejaba esa duda cuando les preguntaban si condenaban a cualquiera de estos jefes guerrilleros o si condenaban al presidente Uribe para esto o lo demás, que si ellos ejercerían su función como tal. Y él siempre era duditativo, mientras los demás afirmaban que había que cumplir con la ley. Pues ahora estamos precisamente en la antesala de lo que para el señor Duque se va a volver una especie de catedral en la nuca, porque de ser indagado el presidente Uribe se puede tener o correr la suerte de que sean tal los cargos que van a surtir contra él en la Corte Suprema de Justicia, porque ya definitivamente dijo que no se retira, porque si va a renunciar para que la Corte siga con su proceso, pues él se queda en el Senado. Esa es la final de todo esto. Y eso significaría, José Alberto, que Duque va a tener que asumir una especie de intercesor ante esas Cortes para suavizar la situación con Uribe. Luego le va a quedar muy complicado que por un lado Uribe ataca las Cortes, el Centro Democrático ataca las Cortes y las Cortes ya sintieron el pellizco y se pertrecharon para decirle a ellos: aquí estamos nosotros dispuestos a defender la institucionalidad del país después de todo el desastre que hemos tenido. Y están allí una Corte dispuesta a hacerse respetar los fallos, y en especial esto que ha sido la convocatoria al señor Álvaro Uribe para que en una indagatoria le presenten todos los cargos y todas las pruebas que tienen contra él respecto a los temas por los cuales ha sido llamado por ese ente judicial. Luego, Duque va a quedar con esa situación tan complicada, porque de llegarse a dar allí, por cuenta de esa Corte, una orden, planteémoslo en eso hipotéticamente, no es así, de llegarse a dar en esa Corte una orden judicial contra el señor Uribe, pues hombre, el presidente no puede legitimar su postura contra la Corte por haber tomado una decisión. Tendrá que respetar los fallos de la institucionalidad, so pena de convulsionar al país. Luego, yo veo una postura muy complicada para él y yo veo que al señor Duque no le va a quedar fácil comenzar con los antecedentes que le he planteado, un Congreso que está a la espera de ver si les va a cumplir a los caciques electorales, un Congreso que ya ha sido notificado de que no hay mermelada
luego es muy difícil recuperar las inversiones que han hecho ellos a corto plazo en las campañas políticas, que por demás fueron costosas, pero que también sabemos muchas de ellas fueron financiadas por grupos económicos y demás. Y amén de todo esto, vamos a tener a un presidente posesionándose con una carga en su contra, y es lo que acaba de pasar en La Habana, mi querido José Alberto, en el tema de la paz. Definitivamente el ELN, creo que en Colombia va a ser muy difícil sentarlo a negociar porque no hay coherencia de mando, a diferencia de lo que pasó con las FARC. Y eso para un gobierno es complicadísimo, porque Santos, hay que abonarle hasta el último día de su gobierno, intentó que hubiese cese al fuego y que las fuerzas del Ejército de Liberación Nacional se entendieran que hoy ya no hay retorno en el proceso de paz y que el gobierno ni las FARC van a devolverse. Por el contrario, comenzó el Estado, y fíjese usted, a diferencia, vamos a ver cuáles son los resultados que presenta el gobierno Duque, sin haber hecho tanta laraca. Ahí acaban de capturar al segundo del grupo del clan Usuga, un narcotraficante, una persona que estaban sacando droga. El señor Guacho lo tienen correteado, a punto de capturarlo, como más hechos de los que ha planteado el gobierno en esta lucha, y por las cuales el gobierno americano tuvo que aceptar que el gobierno de Santos fue un verdadero aliado en la lucha contra el narcotráfico, independiente del lunar que se presenta con el crecimiento de las hectáreas de coca, que no es un problema de las guerrillas, fíjese usted. Inclusive ni siquiera es un problema de quienes están narcotraficando, es un problema de posesión de gobierno, donde el gobierno dejó esas zonas que entregaron las guerrillas totalmente abandonadas, y allí comenzó de nuevo a crecer este fenómeno de los cultivos de coca. Pero vamos a tener a un gobierno que entra el 7 con una fuerza rebelde, sin sentarse a la mesa, o por lo menos sin haber cesado en el fuego, sino que, como lo dijo el presidente Santos cuando comenzaron las negociaciones, lo dijo este fin de semana, tuvimos que aceptar que las FARC siguiera delinquiendo y todas esas cosas, porque aceptamos como condiciones que el Estado los combatía y ellos se defendían o tomarían sus acciones. Pues acá queda la misma hipótesis flotando, y yo no sé cómo va a ser realmente la postura del gobierno, con un ministro de la Defensa, como lo estaba planteando usted ahora, que está más preocupado por las protestas sociales, que está más preocupado por los líderes que están denunciando, está más preocupado por la niña esta de Ituango, que dijo cómo esa represa está causándole tantos problemas al norte antioqueño, y cómo no están ellos, o un ministro no está sintonizado realmente en esta materia, porque hay que hacer claridad. Este señor, director de Confenalco, realmente en materia militar, mi querido José Alberto, yo creo que está bisoño, por no decir novato. No conoce al interior de las fuerzas militares, y se va a encontrar con unos generales allí apretando, con unos generales también ya no dispuestos a seguirse matando en el monte, sino dispuestos más bien a que se sigan los diálogos y a que se busque la paz concertada, porque vieron que lo que se hizo con las FARC era bueno. Y entonces va a ser un gobierno con muchas presiones, mi querido José Alberto. Yo creo que el mismo Duque no se imaginó el maramagnum de problemas que va a tener de aquí en adelante. Bueno, pero miremos dos aspectos en los minutos que nos quedan, dos aspectos de tipo económico. El gobierno que entra de Iván Duque tiene dos desafíos, bueno, tendría tres desafíos por delante en lo económico. Uno, el catastro, que ya lo mencioné, el Consejo Gremial Nacional está preocupado porque plantea que hay que modernizar el catastro, pero hay que saberlo hacer, puesto que no se puede perjudicar ni el valor de la tierra, ni el cobro de impuestos exagerados a territorios que están siendo utilizados productivamente, especialmente por conglomerados empresariales. Pero lo segundo, la reforma tributaria.
Es claro que el nombramiento de Alberto Carrasquilla, que ha sido muy criticado por sus antecedentes cuando fue ministro de Hacienda en el gobierno de Uribe y por su vinculación a los Panama Papers y porque él fue el ministro que le quitó la mesada 14 a los pensionados, que se aumentó a sí mismo el sueldo y el de los altos dignatarios del Estado, mientras le quitó las horas extras a los trabajadores después de las 6 de la tarde. Ese señor es el que viene con la tarea de hacer la reforma tributaria que tiene como principio bajar los impuestos empresariales del 32-34% al 25%, entre el 25 y el 30%, digámoslo, y no gravar las utilidades emitidas al exterior, no sacar la doble tributación con los impuestos a los dividendos, etcétera, y en cambio bajar el monto de la base gravable a 1.900.000 pesos, o sea, ni siquiera 3 salarios mínimos, para que la persona sea sujeta de impuesto de renta. Ese es un tema. Y el otro tema que tiene es el de las pensiones. De hecho, este fin de semana un articulista publicó con nombre propio, muestra cómo los que hoy están empujando al país a que se meta una reforma de pensiones para darle más fuerza a los fondos privados, esos señores que están impulsando eso, entre ellos Guillermo Botero y otros personajes reconocidos de Porvenir, Protección, etcétera, son pensionados de Colpensiones, y demuestra el articulista que ellos se pasaron de los fondos privados a Colpensiones antes de salir pensionados. Qué extraño que los mismos que van a abocarse a una reforma pensional para favorecer a los fondos privados no hayan tenido escrúpulo en salirse de los fondos privados y meterse al fondo público de Colpensiones para salir pensionados, pero ahora quieren que se acabe Colpensiones. ¿Cómo la ve? Pues hombre, José Alberto, ese es el otro lunar del gobierno Duque, y precisamente por tratarse de tener allí al ministro Carrasquilla como el ministro de la Hacienda, exactamente con esa visión que usted da, José Alberto. Lo que le espera al pueblo colombiano es que paguen los que no pagan hoy. ¿Quiénes son? Pues esos colombianos que ni siquiera tienen el acceso a la economía de 3 salarios mínimos. Es decir, por menos de 3 salarios es mucha gente. Dígame, un técnico o una persona que tiene un salario de 2 millones de pesos ya está tributando. Entonces, uno lo que va a ver es una descompensación en favor de esos gremios económicos. Y aquí comienza a cerrarse la tesis que yo planteé antes del proceso electoral de presidencia. Es cómo se va a elegir a un presidente completamente amarrado, maniatado, y maniatado por todos los órdenes, especialmente por los grupos económicos que financiaron finalmente la campaña del presidente Duque. En contraprestación a esto que usted acaba de decir, la suerte de los pensionados en Colombia, no los que hasta este momento están, porque la ley no puede ser retroactiva en contra de ellos, sino para los que se vienen. Esas pensiones que de aquí en adelante comienzan a aprobarse van a tener en este gobierno como condición unos impuestos a la renta. Cosa más absurda no se había podido observar en el país, que a las pensiones les estén colocando un tributo, cuando eso es producto de un ahorro. Ni siquiera los aportes que uno hace en los fondos financieros y demás, como aportes de ahorros y demás, habían tenido tanto en contra en impuestos como hoy los está teniendo. Luego, José Alberto, la capacidad adquisitiva de los colombianos todos los días es más constreñida, todos los días es más atenazada por el gobierno con diferentes normatividades. Y cuando estamos viendo exactamente el otro reflejo, mientras se va a apretar a esa clase trabajadora, pero que nos gusta eso, José Alberto, hay que decirlo, a la gente, al pueblo colombiano, a esa clase media
que eligió al presidente Uribe, le va a tocar vivir esa suerte, pero eso les gusta. Es una especie de estado masoquista, que le gusta eso, que le gusta que lo aprieten, así proteste, así grite, pero al fin y al cabo sientan satisfacción con ese tipo de dolor. Vamos a tener un país en manos de un ministro Carrasquilla que es eminentemente una especie de vocero de los gremios económicos, que además, involucrado en un escándalo de tipo mundial como fueron los papeles de Panamá, que no era nada distinto a una especie de lavanderías. Es decir, Panamá, que es paraíso fiscal prácticamente, se dio a la tarea de lavar dineros sin importar de dónde procedían, y ahí apareció el señor Carrasquilla con inversiones. Bueno, y recuerde que parte de esas inversiones se obtienen siendo él miembro del gobierno del expresidente Uribe, cuando decidieron liquidar una serie de empresas y darle vida a Reficar. Recuerde usted el gran desastre económico de los colombianos, que se perdieron más de 6, 8 billones de pesos. Bueno, amables televidentes, el tiempo se nos está acabando, pero dejar claro lo siguiente. Desde el punto de vista de la institucionalidad política del país, es imperativo esperar, independiente de que se haya votado o no por Iván Duque, que él logre gobernar con autonomía, cosa que se ve poco probable, hay que admitirlo, pero si él tiene el carácter que se espera tenga y tiene la inteligencia personal que se espera tenga para visualizar su futuro político 40 años adelante, él no puede quedar amarrado de pies y manos a un aparato político que es el Centro Democrático, que definitivamente está cerrado a otras visiones de la sociedad y del desarrollo, y menos quedar amarrado de pies y manos a la voluntad personal del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por importante que haya sido su mentoría en su vida profesional. Segundo, tener en cuenta que el presidente Iván Duque debe comenzar a entender que la paz es un derecho contraevidente. Es decir, es un derecho que, quiéralo usted o no lo quiera, hay que defenderlo. Porque de por sí es connatural a la relación de la sociedad con la vida misma. La paz conduce, como mínimo, o como en primer término, a defender la vida física de las personas, además de los bienes y de la honra, que se dice, la Constitución política dice muy claramente, defender la vida, bienes y honra de los ciudadanos. Pues bien, la paz es un derecho contraevidente. Esté usted o no de acuerdo con que en Colombia haya paz, hay que buscar que la paz se imponga. Y eso es un mandato que no puede estar a merced de los vaivenes políticos con los acuerdos de coyuntura. Y tercero, tener en cuenta que los presidentes gobiernan con señales. Yo debo lamentar que el ministro de Hacienda nombrado sea Alberto Carrasquilla, porque es indudable que es una mala presentación con la que el gobierno inaugura su gobierno. Y me recuerda lo que hizo el expresidente Álvaro Uribe Vélez cuando nombró como ministro del Interior a Fernando Londoño Hoyos en su primer gobierno. Era una mala presentación, porque Fernando Londoño Hoyos venía de ser acusado y sancionado por haberse robado literalmente las acciones de Invercolsa en Ecopetrol, y que no valían 10 pesos, valían miles de millones de pesos. Pero ese fue el hombre que nos pusieron de ministro del Interior en el primer gobierno de Uribe. Y ahora nos ponen de ministro de Hacienda en el primer gobierno, o en el gobierno de Iván Duque, a alguien que está salpicado en los Panama Papers, que no son simplemente evasores de impuestos. Son, como lo dice el doctor Tascón, lavanderías de dineros no santos, dineros que no se pueden justificar.
Váyase usted a saber si son dineros de despojo de tierras, de secuestros, de mafias cruzadas, de tráfico de armas, de pago de coimas, de sobornos, etcétera, etcétera, etcétera. Y este señor no ha podido negar su participación en ese escándalo. Así que... Y déjeme agregarle algo, José Alberto, con la venia. Ese ministro lo vamos a recortar también porque va a ser el que le va a dar el visto bueno a la negociación de la demanda que Odebrecht le ha colocado al país por la Ruta del Sol, que son de 3.500.000.000.000, en las que aparece el 33% de capital del señor Carlos Sarmiento Angulo, uno de quienes financió su elección. Muy bien, esos son pues los temas que hay que ponerle cuidado, y yo espero que la ciudadanía colombiana cada vez abra más los ojos, piense y repiense, y especialmente le hago un llamado a los jóvenes. No me cansaré de insistir que esta es la hora. El país necesita como nunca a los jóvenes actores. Y frente a la protesta social, decir solo una cosa: el derecho a la protesta social es constitucional. El derecho a la desobediencia civil es constitucional. Mientras no se fomente la violencia, no se generen actos delincuenciales, es lo mínimo que una sociedad organizada debe garantizar. Y además la historia está llena de datos que nos ejemplifican que la única forma que tiene la comunidad para hacerse oír ante los gobiernos es protestando en las calles, porque la calle es lo público por definición. Así que mientras se haga con respeto a la ley, a la decencia y evitando la delincuencia, el derecho de los grupos organizados de la sociedad no se puede socavar y no se puede amordazar. Recordemos al gobierno de Julio César Turbay Ayala en los años 78 al 82. Ojalá que no vengamos a una segunda versión de este gobierno. Buenos días. Transportes especiales ACAR. Confianza en la vía, con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Calzado Rómulo presenta Festival del Calzado. ¿Dónde? En nuestra nueva planta en Acopi Jumbo, calle 12A, 37122. ¿Cuándo? Del 15 al 19 de agosto, a precios de fábrica. Visítanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Calzado Rómulo, bienestar para tus pies. Aplica condiciones y restricciones. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia.